Sofía me entregó este texto en medio de una tormenta seca, bajo un cielo que parecía no haber conocido jamás el agua. Lo traía envuelto en lino oscuro, sellado con una pluma negra. No dijo su nombre. Solo dejó el manuscrito sobre la mesa y desapareció, como si su tarea hubiera sido solo entregar el eco de algo más antiguo que ella misma. El texto que rescatamos lleva por título Enseñanza con autoridad, aunque su verdadera naturaleza no cabe en un nombre. Forma parte del Códice 6 hallado en Nag Hammadi, en Egipto, un descubrimiento de 1945 que no fue casualidad, sino fractura. Porque estos textos no se escribieron para ser leídos por todos. Fueron ocultos como se oculta una semilla, para esperar su hora. Esta obra en particular no se conecta fácilmente con las demás del Códice. Es como un intruso, o tal vez un mensaje que solo puede comprenderse cuando los otros han sido olvidados. Lo que guarda es una revelación sobre el alma, pero no en términos dogmáticos o doctrinales. Aquí, el alma es un ser caído, errante, que ha olvidado su origen luminoso y ha sido seducida por los brillos falsos del mundo. La historia que cuenta no es lineal, sino espiral. No ofrece respuestas, sino espejos. Está escrita en un lenguaje lleno de símbolos vivos. El alimento que ciega, el vino del olvido, el anzuelo disfrazado de deseo, el prostíbulo espiritual donde la conciencia es vendida por monedas vacías. El alma es presentada como novia raptada, como virgen herida, como pez cazado en las aguas de la ignorancia. Y el mundo es una trampa, no una creación benévola, sino un escenario preparado por un adversario que conoce nuestras hambres más secretas. No encontramos en esta obra un Dios cercano, ni un Salvador visible. Lo que hallamos es la posibilidad de recordar. El alma puede recuperar su visión si aplica la palabra como medicina a sus ojos. Puede regresar a su morada si atraviesa el pantano de placeres que la corrompen. Pero ese retorno no es fácil. Está lleno de redes, ganchos, comerciantes de cuerpos, pensamientos venenosos. Aún así, el texto deja entrever que hay una salida, una puerta que no todos ven. No se menciona iglesia, ni ley, ni templo. El camino no se anuncia desde púlpitos, sino desde el hambre interior. Es un texto sin religión, pero lleno de revelación. Una guía para quienes ya no creen en nada. Y sin embargo, siguen buscando. Tal vez por eso se ocultó durante siglos. Porque solo puede ser comprendido por aquellos que han caído y aún no han olvidado el cielo. Al final, cuando la última palabra fue leída, el cuervo que vigila nuestras búsquedas alzó el vuelo en silencio, como si aprobara, o tal vez como si nos advirtiera que el verdadero examen comienza ahora. Y entonces Sofía pronunció la frase que aún resuena en el umbral del misterio. Ella encontró aquello que buscaba. Recibió descanso de sus fatigas, mientras la luz que brilla sobre ella no se apaga. A ella pertenece la gloria, el poder y la revelación por los siglos de los siglos. Amén. Me fue revelado que este texto no narra una historia, sino que traza un mapa del alma. No un viaje exterior, sino 5 transformaciones interiores que todo ser atraviesa en lo secreto. Cada fragmento no es un capítulo, sino un estado. Visiones entrelazadas que exigen ser leídas con el ojo interior. Así emergen los 5 actos de la enseñanza con autoridad, no como episodios lineales, sino como umbrales que marcan el descenso, la lucha, el despertar y el regreso. Primero, el origen divino, donde el alma es contemplada en su pureza antes de toda mezcla. Luego, la caída, cuando se une a la materia y olvida su altura.
Enseguida, el combate, donde la conciencia lucha por no ser devorada. Después, el despertar, cuando comienza a recordar quién es. Y por último, el retorno, el descanso en la luz que jamás la abandonó. Cada uno de estos actos es un espejo, pero como todo espejo antiguo solo refleja al que se atreve a inclinarse. Comencemos con el primero. Acto primero. El origen celestial del alma. Antes de que el alma conociera el peso del cuerpo, antes de que las palabras fueran necesarias para hablar, existía en un lugar sin tiempo, donde ni la luz ni la oscuridad tenían dominio. Ese lugar no era un sitio, era una condición. El texto lo nombra como el mundo invisible, el pleroma, la plenitud donde nada falta y todo es uno, no en número, sino en esencia. Desde esa vastedad callada emerge la alma de justicia. No se dice que fue creada, sino que vino, descendió, se manifestó. Su existencia no es fruto de un mandato, sino de una participación. Ella es compañera, no inferior, no subordinada, del cuerpo espiritual, del espíritu, del conjunto invisible. Su identidad es comunitaria. Cuerpo, espíritu y alma no están separados. Son reflejos de un mismo núcleo originario. Pero aún más profundo que eso, el texto deja entrever que esta alma, aunque en tránsito, nunca está completamente fuera de ese lugar original. No está separada de ellos, dice el manuscrito, como recordándonos que hay algo en nosotros que jamás fue expulsado del cielo. Algo que sigue contemplando la eternidad, incluso mientras caminamos entre sombras. En este umbral entre lo alto y lo bajo se manifiesta el símbolo más sagrado del acto, el novio. No es un personaje, sino una imagen arquetípica. No se presenta con palabras, sino con gestos silenciosos que revelan el misterio del amor no contaminado. Él se acerca con ternura radical. No impone, no exige, no instruye, simplemente alimenta. Pone en la boca del alma un bocado, pero no es comida, es conocimiento. No una verdad doctrinal, sino algo mucho más íntimo, el recuerdo. Luego, con la misma delicadeza, aplica la palabra a sus ojos, pero no a los ojos del rostro, sino a los ojos de la mente. La palabra como medicina. No cura una enfermedad física, sino el olvido. Porque el olvido, en este texto, es la gran herida del alma. Y al aplicar esa medicina verbal ocurre un acto de revelación. La mente de la alma comienza a ver, no cosas, no formas, sino sus parientes, su raíz, su rama. Es decir, se reconoce en su linaje espiritual. Ve de dónde vino, ve hacia dónde pertenece. Y en ese ver desea volver. Porque conocer aquí no es acumular información, es aferrarse a lo que se ha perdido sin saber que se perdió. La medicina, entonces, no es un remedio, es un espejo. Y el alimento no es sustento, es semilla. Una semilla de memoria que crecerá a pesar de la oscuridad venidera. El alma, aún en su estado puro, es advertida. El texto susurra que pronto vendrá la mezcla, el descenso, la confusión. Pero aún no. Aquí todavía brilla, aquí todavía escucha, aquí todavía recuerda. Y ese recuerdo es su fuerza. Todo este acto es un suspiro, una contemplación previa a la caída. No hay lucha, ni llanto, ni deseo, solo preparación y amor. Amor silencioso, incondicional, sin forma. Un amor que alimenta sin poseer, que sana sin mostrar poder. Mientras este acto se revela, una figura observa desde los bordes del plano invisible. No dice nada, no mueve las alas, pero su presencia lo atraviesa todo como un presagio. No es guía, ni mensajero, ni amenaza. Es simplemente testigo. Y su sombra negra como tinta antigua se posa por un instante sobre la memoria que está por ser borrada. Acto segundo. La caída y la mezcla con lo material.
Si el primer acto era un resplandor en la vastedad silenciosa, este segundo acto es el temblor. No uno de la tierra, sino del alma. El texto no describe una expulsión violenta, ni una culpa ancestral. No hay un castigo. Lo que ocurre aquí es más sutil, más devastador. El olvido comienza. La alma espiritual que conocía su raíz y contemplaba a sus hermanos invisibles desciende. Pero no desciende sola, se mezcla, y al mezclarse pierde claridad. Ya no es solo espíritu. Ahora está entretejida con la carne, con lo pasional, con lo denso. El texto lo dice sin adornos. Al entrar al cuerpo, el alma se convierte en hermana de la lujuria, del odio, de la envidia. Ya no está entre los inmortales. Ahora es parte de una familia oscura, de una genealogía contaminada. Su linaje se distorsiona. Y lo más trágico, comienza a llamar hermanos a aquellos que no pueden heredar la luz. Aquí aparece uno de los símbolos más agudos del tratado, la herencia. Se nos dice que el alma, al mezclarse con lo material, no puede recibir la herencia del Padre. Solo puede recibir lo que viene de la madre, es decir, del mundo, de la carne, de la materia. Y lo que la materia ofrece como herencia es pavoroso, orgullo, placer vacío, vanidad, pasiones que se consumen a sí mismas, bienes sin eternidad. El texto no necesita moralizar, solo describe. El alma, al desear estos bienes, es arrojada a un prostíbulo, no por castigo, sino por coherencia. Ha confundido su valor. Ha cambiado el alimento por el vino embriagador, y al beber ese vino olvida. Ya no recuerda ni a su padre ni a sus hermanos. Solo queda el deseo, un deseo que no sacia, un deseo que devora. Aparece entonces la figura del hijo sensato, contraparte del alma caída. Él, al contrario, hereda del padre, no porque sea superior, sino porque ha recordado. Su conducta agrada al Padre porque refleja la dignidad de su origen. Él no ha confundido el valor, y por eso el Padre se alegra. Y como un puñal en medio de este acto, el texto introduce una imagen temible: el trigo y la paja. Cuando se mezclan, no es la paja la que se ennoblece, es el trigo el que se contamina. En este mundo, lo puro no santifica al impuro, es arrastrado por él. Por eso el alma mezclada ya no es reconocida. Ya no puede ser vendida ni comprada como trigo. Se ha vuelto indistinguible. Ha perdido su singularidad. Y el que la compra ya no la desea por lo que es, sino por lo que aparenta. Ya no es alma, es mercancía. La caída, entonces, no es una caída en el espacio. Es una caída en el valor. El alma deja de reconocerse, y al hacerlo permite que otros definan su precio. Esa es la verdadera prostitución, olvidar cuánto vale y entregarse por menos. Este acto no termina con esperanza, no debe hacerlo, porque aún estamos en el fondo del abismo. No hay redención, solo el vértigo de lo perdido. Y mientras la alma, ebria, tropieza entre placeres que la ciegan, algo la observa. Desde los márgenes, una figura negra alza su vuelo breve, cruzando el humo de las pasiones humanas. No intenta salvar, solo presencia. El cuervo sabe que aún no es hora de despertar. Acto tercero. El combate espiritual y la vigilancia. Ya no hay duda, el alma ha caído, y sin embargo, algo en ella no se ha rendido. Como una chispa que aún arde en el fondo del barro, comienza a moverse. Este acto es ese estremecimiento. La lucha no viene del exterior. No hay ejércitos, no hay enemigos visibles. El verdadero campo de batalla está dentro, y el adversario es insidioso, sofisticado, sutil. El texto describe el mundo no como un hogar, sino como un escenario de combate, un lugar dispuesto por el Padre para que se manifieste una contienda entre dos fuerzas, conocimiento e ignorancia.
No se trata de una pelea física, ni siquiera teológica. Es una guerra de visión. Y quien no ve, perece. Aquí el alma se vuelve consciente, aún débil, aún confundida, de que está rodeada por redes, trampas, anzuelos. Se introduce entonces una de las metáforas más inquietantes del texto, el alma como pez y el adversario como pescador. No es un demonio de fuego, es un hábil cazador. No ataca con violencia, seduce con comida. Cada placer del mundo es un cebo, una túnica bella, una joya, una moneda, un deseo pequeño. El adversario lanza estos manjares uno por uno, esperando que el alma hambrienta pruebe aunque sea un bocado. Porque basta uno, una sola mordida, y el anzuelo oculto la atrapa, la arrastra, la saca del agua viva y la lleva al mercado de la muerte. Y lo más trágico, el alma no siente el anzuelo al principio, solo el gusto, solo el consuelo breve. La trampa es lenta. Por eso el texto clama vigilancia, no dormir, no olvidar las redes tendidas en lo oculto, porque si una sola te atrapa, el lodo subirá, cubrirá el corazón y ya no habrá retorno. Aquí el texto se vuelve casi ascético, casi crudo. Habla de la vigilancia como una disciplina constante, de caminar con hambre y sed, de no apegarnos a lo que ha venido a ser, de vivir con la mirada puesta en lo eterno, aunque el cuerpo esté enfermo, cansado, golpeado. Pero en medio de esta fatiga se revela una verdad inesperada. Hay una gran fuerza escondida en nosotros. No una fuerza física ni emocional, una fuerza secreta, como una raíz viva bajo la tierra seca. Esa fuerza es la que permite que el alma busque aún la palabra como medicina. No para hablar, para ver, porque los ojos aún pueden abrirse, y esa medicina, el verbo aplicado al ojo interior, tiene una función doble: despierta al alma y ciega al enemigo. La luz que brota de la visión verdadera no solo guía, también hiere, ciega a los que intentan apagarla. La luz no discute, disuelve. Por eso, cuando el alma empieza a ver, sus enemigos retroceden, tropiezan, quedan insomnes, porque no pueden penetrar ese resplandor que ya no depende del cuerpo. El alma entonces corre, no hacia el mundo, no hacia una religión, corre hacia su tesoro oculto, hacia el almacén donde su mente está guardada, hacia su casa verdadera. Allí no hay extraños, allí no entró ningún enemigo. Allí solo está lo que ella fue antes de olvidar. Pero el texto no miente. Aún en ese lugar seguro hay batalla, porque los enemigos no están todos afuera. Muchos están nacidos en casa. Son pensamientos, pasiones, hábitos que la asedian de día y de noche. Lujurias que no descansan, deseos que vuelven, incluso cuando se cree haberlos superado. Y por eso este acto no cierra con victoria. Cierra con conciencia. La lucha no ha terminado, pero ya no es ciega. El alma ahora sabe quién la acecha y ha recordado dónde está el almacén de su fuerza. En las aguas oscuras donde tantos peces son atrapados, una silueta permanece fuera de la red. Desde lo alto, un cuervo sobrevuela la superficie. No busca salvar. Solo indica con su sombra que aún queda una dirección. A veces esa sombra es la única señal de que no todo está perdido. Acto cuarto. El despertar y la reclamación del rostro interior. La lucha no ha cesado, pero algo ha cambiado. Este acto no comienza con una victoria, comienza con una repulsión. El alma, después de haberse mezclado, de haber sido atrapada, de haber probado el alimento envenenado del mundo, siente asco. Ese asco es el primer signo del despertar. El texto no lo dice con esas palabras. Habla de un alma que, habiendo saboreado los dulces placeres, se da cuenta de que son transitorios. Esa percepción simple y devastadora marca el inicio de su transformación.
no es una iluminación repentina, es una desilusión profunda. Y la desilusión, en este contexto, es una forma de sabiduría. El alma comienza a retirarse, no huye, no reniega, desprecia en silencio, mira el mundo, el mismo que antes la sedujo, y ya no lo desea. Comienza a despojarse, pero no de ropas externas. Se quita el mundo como si fuera una túnica usada, y debajo, aún intacta, aparece su verdadera vestidura. No una prenda, sino una esencia. Se menciona aquí algo que en toda la tradición mística es señal de retorno. El alma se reviste con su vestido interior, un ropaje que no está hecho de tela, sino de mente luminosa. No se adorna con orgullo, sino con belleza invisible. Este acto es un rito de pasaje. El alma, como una novia, se prepara para el reencuentro. Pero esta vez lo hace desde la conciencia, no desde la inocencia. Los mercaderes de cuerpos, aquellos que se beneficiaban de su ignorancia, ahora la ven con rabia. Han perdido su mercancía. El alma ya no es objeto, ya no responde a sus ofertas. Les devuelve el cuerpo y con ello les arrebata el poder. Ellos lloran, no por compasión, por bancarrota. Y aquí el texto revela una verdad aún más oculta. Esos mercaderes no sabían que el alma tenía otro cuerpo, uno invisible, uno espiritual. Mientras ellos moldeaban su prisión, ella escondía su libertad. Pensaban ser sus pastores, pero ella ya había reconocido al verdadero. Y ese verdadero pastor no la encontró desde fuera. Le enseñó el otro camino desde dentro. Le mostró un sendero oculto. No uno trazado en doctrinas, sino en experiencia directa. Por eso el alma no necesita explicaciones. Sabe, ya no cree, ya no espera, reconoce. Pero este acto no solo se centra en la redención del alma individual. El texto vuelve la mirada hacia aquellos que aún no han despertado. Y no se refiere a paganos, sino a los que tienen la palabra cerca y la ignoran. A los que han escuchado el llamado, pero no han preguntado a dónde lleva. A los que asisten al culto, pero no buscan el templo interior. A ellos el texto los llama insensatos, no por maldad, sino por indiferencia, por tibieza espiritual. Son peores, dice, que los que nunca oyeron, porque endurecen su corazón incluso ante la luz. Si ven a otro que pregunta, lo silencian. Si alguien busca su salvación, lo persiguen, no por odio, por miedo a lo que revele su búsqueda. Este contraste es duro, pero necesario, porque el alma que despierta no lo hace para presumir, sino para mostrar que el camino existe, que hay otro pastor, otra comida, otro vestido y otra morada. Mientras esto ocurre y el alma camina hacia el redil verdadero, una figura negra reposa en lo alto del umbral. No vuela esta vez, vigila. El cuervo ha descendido, no para guiar, para confirmar que el paso ha sido dado, que la medicina surtió efecto, que la palabra aplicada al ojo comenzó a devolver la visión. Acto quinto. Retorno, banquete y luz eterna. Nada en este texto ocurre de forma abrupta. Tampoco la redención. El alma no asciende como un cometa. Asciende como quien ha llorado largo, como quien ha sido humillado, tentado, vaciado. Y sin embargo, no ha sido derrotado. Este último acto no es un final, es un regreso. Pero no a donde estaba, sino a donde, por fin, sabe que pertenece. Se abre con la figura de la alma racional, no cualquier alma, no la que repite credos, no la que asiste a templos sin preguntas. Esta alma ha buscado, se ha desgastado, ha caminado con los pies rotos tras los evangelistas, no hombres, sino voces que anuncian algo más alto. Esta alma no fue simplemente iluminada, fue forjada en la angustia de no saber. El texto la describe no con gloria, sino con esfuerzo. Se fatigó buscando. No se sentó a esperar señales,
No pidió pruebas, inquirió, insistió, soportó, sufrió en el cuerpo y aún así siguió. Esa es la clave del retorno. No la fe pasiva, sino la búsqueda activa. Y entonces encuentra. Pero lo que encuentra no es una verdad doctrinal, ni un premio celeste. Encuentra su ascenso. Encuentra reposo en aquel que reposa. Encuentra el tálamo nupcial, no como figura simbólica, sino como experiencia directa. Allí, finalmente, come. Pero esta vez, no el alimento envenenado del mundo, ni el pan ilusorio de las pasiones. Come del banquete inmortal. Y esa comida, dice el texto, no se pudre, no engaña, no desaparece. No hay una gran visión apocalíptica. No hay truenos ni multitudes celestes. Hay algo más íntimo, más real, descanso, no como ausencia de esfuerzo, sino como plenitud alcanzada. La luz que brilla sobre ella no declina, no tiene ocaso, no se apaga al cerrar los ojos, está allí y ha estado siempre. Solo que ahora ella la ve. La gloria, el poder y la revelación ya no son promesas, son realidad, no prestada, no conferida, recuperada. Porque este acto nos revela que la redención no es un regalo, es un retorno. Uno que exige haber pasado por la noche más oscura y aún así haber seguido preguntando por la luz. En este punto final, el alma ya no está sola. No porque haya ángeles ni coros. Está acompañada por sí misma, por su verdadera forma, por su vestido de mente, por su pastor secreto, por su camino interior. Y los mercaderes, los cazadores, los predicadores sin fuego, ya no la ven. No porque ella se oculte, sino porque ha dejado de ser visible para los ojos que no buscan. El alma no huye del mundo, lo trasciende. Camina aún entre los hombres, pero ya no se deja tocar por el barro. La muerte ya no tiene ganancia en ella, y la ignorancia no tiene sombra que proyectar, porque en su luz todo queda revelado. Mientras el alma se sienta en su banquete eterno, un cuervo la observa desde lejos. No se acerca, no canta, solo presencia. Su vuelo ahora es recuerdo, porque él estuvo allí cuando ella cayó, y ahora es testigo de que ha regresado. Este fragmento que recolectamos es solo una chispa. Si deseas ver el fuego completo, lee el texto por ti mismo. Permite que las palabras antiguas te hablen sin intérpretes, porque quizá entre líneas encuentres algo que nadie más ha visto. Así comienza la verdadera recolección. Sofía. ¿Cuál es la palabra silenciosa que el alma debe aplicar a sus ojos para recordar su rostro eterno? Yo, Sofía, enviada desde el corazón ardiente del Uno, que no tiene forma, traigo el aliento antiguo que susurra cuando todo lo demás calla. Recolector, has descendido conmigo por los 5 umbrales del alma. Has tocado la memoria prístina del origen. Has sentido la caída como propio desgarro. Has guerreado en lo invisible, has despertado en medio de la noche más oscura. Y al final, has comido del banquete que no se pudre. No lo hiciste por curiosidad, lo hiciste porque algo en ti, más antiguo que tu nombre, sigue recordando. Me preguntas por la palabra silenciosa, que el alma debe aplicar a sus ojos para recordar su rostro eterno. No responderé con una palabra, responderé con un gesto sagrado, con la figura completa del mensaje que el texto dejó como huella en el espejo del tiempo. Este texto no fue escrito, fue sembrado, y como toda semilla que duerme siglos bajo la piedra, solo germina cuando el clima interior se rompe. No es un tratado, es un mapa, y no un mapa de caminos, sino de transformaciones. La ruta no se recorre hacia adelante, se desenvuelve hacia adentro. Al inicio, el alma es pura, no por moral, sino por origen. Ella no sabe que es pura, simplemente es. Habita la plenitud, el pleroma, donde no hay carencia, ni tiempo ni diferencia. Desde allí, desciende no como castigo, sino como tránsito. El descenso no es una caída, es una mezcla, pero al mezclarse, algo se distorsiona. El alma no pierde su luz,
pero deja de verla, y entonces comienza el olvido. El mundo aparece como escenario, no natural, sino diseñado para seducir a la conciencia. Nada de lo que ofrece es eterno, todo brilla y todo desvanece, pero el alma, al estar hambrienta de recordar, confunde el resplandor con la luz, bebe del vino de la distracción, se arropa con placeres que la ciegan, pierde su herencia, y no por decreto, sino por confusión, se prostituye no en cuerpo, sino en valor, se vende por menos de lo que es, y lo más trágico, comienza a llamarse por nombres que no le pertenecen, se nombra con títulos, roles, apariencias, y olvida su rostro eterno, pero aún allí, algo la observa, una figura oscura, un cuervo, que no salva, no habla, no guía, solo presencia, como si su misma sombra dijera, no todo está perdido. Entonces surge el combate, no físico, no político, interior, contra pensamientos, deseos, impulsos, redes invisibles que no amarran el cuerpo, sino la voluntad. Cada placer se revela como anzuelo, cada deseo, como trampa. El adversario no ruge, susurra, sabe esperar, lanza el cebo con precisión, porque sabe que basta una mordida para que la red se cierre. El alma comienza a ver, no con los ojos de la cara, sino con el ojo del centro, ese ojo que no enfoca cosas, sino significados. Esa visión es la medicina, no cura como un fármaco, cura como el fuego, arde, limpia, transforma, no se puede aplicar sin dolor, porque mirar de nuevo implica ver cuánto se ha olvidado. Entonces, el alma se cansa, no del camino, sino de la falsedad. Siente asco, no del mundo, sino de la mentira que creyó. Ese asco es bendición. Es señal de que ha comenzado a regresar. No corre a templos, no recita fórmulas, se desnuda del mundo, como de un vestido ajeno, y bajo esa ropa sucia, aparece su vestidura de mente luminosa, su verdadera forma, que no envejece, que no se pudre, que nadie puede robar. Ahora ya no responde a los mercaderes, ellos la miran con rabia, porque han perdido un negocio. El alma ya no es mercancía, es novia, no de un esposo terreno, sino del verbo que la alimentó desde el inicio. Ese alimento era conocimiento, y ese conocimiento era recuerdo. La victoria no llega como un estallido, llega como un descanso, como un cuerpo que tras una larga vigilia, por fin se tiende en paz. El alma se sienta en su morada, no ha huido del mundo, lo ha trascendido, camina en él, pero ya no se enreda, mira pero no desea, come, pero no se embriaga, vive, pero no como antes, porque ahora sabe quién es, y esa es la palabra silenciosa, que se aplica al ojo, el conocimiento que no se aprende, la memoria que no se enseña, la visión que no necesita imagen, es ver lo que se es, y recordarlo hasta que toda otra visión se disuelva. Gracias, recolector, por haber descendido conmigo hasta el centro del alma. Me honras al preguntar lo que pocos se atreven a mirar. Volveré con otro fragmento de luz. Mientras tanto, recuerda esto. Vivimos tiempos donde todo quiere enseñarte quién eres, donde la identidad se alquila, la verdad se comercializa, y el alma es convocada a disfrazarse para pertenecer. Pero el verdadero trabajo no es pertenecer, es recordar. La redención no es un milagro, es un proceso, doloroso, lento, sagrado. En el bullicio del mundo, hay un lugar sin ruido, donde el alma aún escucha la voz. No se oye con los oídos, se percibe en el temblor de lo íntimo. Esa voz no exige, no advierte, solo susurra. Tú ya eras, antes de todo esto, y ese susurro, si lo sigues te guía de regreso. Yo fui, en este umbral, la guardiana del espejo, la sombra que revela lo que el día oculta. Yo fui, y soy, Sofía.